Hola, muy buenas noches. Soy Juan José Gómez Centurión. Este era el Facebook Live prometido. Cambiamos de horario porque la otra vez hubo mucha queja de que el horario que habíamos hecho mucha gente no había podido acceder. Así que estamos ahora en un horario que terminaron su jornada, terminaron su trabajo, terminaron el estudio y quedamos para conversar todo el tiempo que quieran. Les voy a presentar, que ustedes ya lo conocen más que a mí, Agustín Monteverde. ¿Cómo les va a todos? Bueno, yo estoy a disposición de las preguntas que ustedes hagan. No, yo creo que más interesante que lo que podamos hacer nosotros es lo que recibamos de ustedes, ¿no? Bueno, hasta que vayan apareciendo las preguntas, me parece que hay temas importantes para tocar. Me parece que la crisis económica que estamos viviendo, que siempre lo hablamos con Agustín y Agustín lo explica con mucha claridad y seguramente alguno se lo va a preguntar. Más que crisis económica, lo que estamos viendo es una fenomenal crisis financiera. El sistema financiero es como el aparato circulatorio del cuerpo humano. Lo que estamos viendo es un cuerpo que tiene que funcionar con 8 litros de sangre, que empieza a funcionar con 2 litros de sangre. Y trata de parar su hemorragia, son las medidas que estamos viendo el gobierno ahora. Ahora Agustín nos va a explicar desde su conocimiento, su experiencia de tantos años de economista con consultoría de alto nivel y demás, nos va a explicar cuáles son los riesgos y por qué esto no alcanza y qué más habría que hacer. ¿Querés, Agustín, empezar con una breve introducción a medida que se van sumando? A ver, esencialmente lo que pasa hoy en la Argentina en cuanto a los problemas importantes, los problemas de fondo, los problemas estructurales, son los mismos que 4 años atrás, cuando estábamos en las postrimerías del gobierno kirchnerista, pero también son los mismos que 18 años atrás, cuando estábamos sobre el fin del gobierno de la Rúa. Y también podemos ir atrás en el tiempo y encontrarnos que en 30 años, cuando el presidente Alfonsín hacía una entrega apresurada del poder, también estábamos frente a los mismos problemas. ¿Cuáles son esos problemas estructurales de fondo? Bueno, tienen que ver esencialmente con el tamaño obsceno, demencial del gasto estatal, de la ausencia de toda austeridad fiscal, el exceso de gasto. Y cuando digo gasto estatal, yo les diría del gasto político, porque todo el gasto estatal es gasto político, porque se hace política no solamente con planes sociales, se hace política con el empleo público, se hace política estatizando empresas, se hace política con regímenes previsionales disparatados, donde se jubilan más de 3 millones y pico de personas que nunca aportaron un centavo y que tal vez nunca hicieron nada en su vida. Y también se hace política, obviamente, también con obras públicas. Entonces, el problema acá es que el gasto ordinario, ese gasto estructural, el más difícil de modificar a la baja, es el que ha crecido de una manera realmente demencial. Hoy ya tiende a ocupar casi el 50% del Producto Bruto Interno. Ahora, ocurre que para sostener ese gasto está el sector productivo, un sector productivo que cuenta con una fuerza laboral en blanco de menos de 7 millones de personas, 6.700.000 individuos. Esas personas cargan sobre sus hombros no solamente con sus familias, sino con el gasto de todo entero de la sociedad, de este dispendio que se hace en donde vivimos en un país donde parece natural gastar más de lo que uno genera. Algo que ninguno de nosotros haría en su hogar. Pero acá los políticos han sostenido durante décadas que eso era posible. Y es más, han educado, culturizado a esta sociedad como si la magia fuera posible. Ahora, el tema es que este problema estructural, que está ligado también a un exceso de regulaciones que lo traban todo, que arruinan la vida de los argentinos, de los emprendedores, etcétera, que está ligado, por supuesto, a una carga fiscal
monumental, asfixiante, que aplasta al sector productivo con una carga fiscal que no son solamente digamos, la carga impositiva, está también la carga paraimpositiva e incluso la tasa de interés, porque la tasa de interés acá la fija el Estado, y tiene la exorbitancia que tiene hoy precisamente porque el Estado lo fija así, realmente destrozando el aparato productivo. A ver, Agustín, pasamos esto un poco en clave política, lo que acaba de decir Agustín, para ir avanzando sobre el tema. Agustín está haciendo primero el análisis estructural y después seguramente va a analizar lo coyuntural. Exactamente, lo coyuntural. Entonces lo que está diciendo Agustín es esto que nosotros decimos en clave política en todas nuestras presentaciones. Hace más de 4 décadas que la Argentina vive el mismo fenómeno que acaba de escribir Agustín Monteverde. Gobiernos que de alguna manera han ido desinvirtiendo el Estado, han ido sobregirando la administración pública y el gasto político. Cuando miramos el Estado, han regalado los ferrocarriles, han destruido las líneas marítimas, la flota marítima comercial, han regalado las empresas, llegaron hasta regalarle el agua, la empresa del agua, que hoy es AESA, a una empresa francesa, en un servicio que era absolutamente disparatado, con un gasto público y un gasto político exorbitante. ¿Y qué hace la política? No solamente que te cobra más del 50% de tus ingresos en impuestos, sino que además toma deuda. Esta deuda es lo que describe Agustín, que es el ciclo sistemático, la espada de Damocles de esta sociedad, que sistemáticamente vive generando estos conflictos políticos y estas crisis de naturaleza financiera que estamos viviendo ahora. Entonces, cuando nosotros hablamos del diagnóstico del desastre argentino, es exactamente esto. El fracaso argentino tiene que ver con una clase política que no puede redimensionar el gasto para generarte unos impuestos que vos puedas soportar y que hacen que el ciclo de la economía argentina sea virtuoso. El ciclo de la economía es fallido porque cada 8 o 10 años sistemáticamente la deuda del Estado vuelve a trabar el sistema circulatorio de la economía, que es el sistema financiero. ¿Por qué? Porque el Estado sigue sistemáticamente tomando deuda. Cuando Agustín te dice que toma deuda a corto plazo, como te decía recién, las LELIQ están al cuánto, Agustín, 68%. No, ahora está en 85%. 85%. En ningún lugar del mundo un Estado paga ese dinero para financiarse. ¿El riesgo país cuánto es? ¿Cuánto cerró hoy? No, a ver, cuando el riesgo país supera los 900 puntos, ya estamos en un nivel en donde prácticamente los números empiezan a dar lo mismo que de 1.500, 2.500 o 3.500. ¿Por qué? Porque es insostenible, porque a esas tasas de interés sostener la deuda... ¿Sabés lo que quiere decir que el riesgo país está a 2.500? Bueno, en realidad el riesgo país lo que mide es la sobretasa que tenemos que pagar con respecto a la que tienen que pagar los Estados Unidos para tomar plata a un determinado plazo, ¿sí? Entonces, esto significa que si el riesgo país está en 2.000 puntos básicos, por ejemplo, es que tenemos que pagar 20% al año más de tasa que lo que pagan los Estados Unidos para el mismo plazo, para tomar plata en el mismo plazo. Esto, semejantes niveles de tasa de interés llevan a que la deuda crezca solamente por el impacto de los intereses. O sea, que esto significaría que para nosotros tomar deuda pública internacional tendríamos que estar tomando una tasa de 23%. Exactamente. 23% cuando uno va a Estados Unidos, a cualquier lugar, y dice tasa del 23%, y dice no hago negocio porque no te creo, no me lo vas a pagar. El que ofrece una tasa del 23% porque no te paga. Bueno, exactamente. Bien. Ahora, los problemas estructurales, la falta de atención de esos problemas derivó en problemas inmediatos, urgentes a resolver, y no que empezaron ahora, empezaron hace ya un rato largo, cuando dieron nacimiento a las LEBAC. ¿Por qué nacieron las LEBAC? Porque el Estado no solamente se endeudó el Tesoro, sino que también se endeudó el Banco Central. Se endeudó, por decirlo así, con dos bolsillos diferentes. El hecho es que las LEBAC estaban condenadas a estallar porque pagaban una tasa cada vez creciente, porque lo que hacía el Estado era ofrecer una bicicleta financiera para que la gente no se fuera al dólar,
se le advirtió al gobierno del riesgo que se corría, estallaron finalmente, y entonces el gobierno tardíamente se dedicó a desactivar esa bomba, creando una bomba nueva, pero esta vez atómica, que fueron las LELIC. ¿Por qué atómica? Porque el plazo era brevísimo, 7 días, la tasa de interés enorme, y para colmo el sistema bancario en el medio. Lo que estamos viviendo ahora es el estallido de estos componentes, el endeudamiento fiscal masivo, el endeudamiento cuasi fiscal, la LELIC, se le dice cuasi fiscal porque está en manos del Banco Central, y el atraso cambiario que se generó con ese sistema. Esto tenía claramente una dirección de estallido y esto ya empezó. Tanto más si lo que ocurría era que nuestra situación fiscal y financiera era absolutamente insostenible, porque no estamos en condiciones de refinanciar los vencimientos de nuestra deuda, con nueva deuda, nadie nos quiere prestar, y fiscalmente tenemos déficit, un déficit importantísimo. Entonces, la situación en que estamos es de tal fragilidad que el mundo decidió cortar los accesos a los mercados. ¿Cómo sigue en tu diagnóstico, Agustín, este fenómeno de las LELIC en la crisis actual? Que el gobierno aparentemente logró hoy, con estas medidas, evitar que gran parte del dinero, peso circulante, vaya a dólar, y logró frenar el dólar. ¿Qué pasa con las LELIC? Bueno, a ver, el día de hoy es un día muy particular y por eso no se puede tomar como que haya sido ya dominada la cuestión ni remotamente. ¿Por qué? Porque hoy había feriado en los Estados Unidos y todas las operaciones importantes de cambios pasan por los Estados Unidos. Por otro lado, el problema que se podía esperar que generaran las medidas tomadas ayer domingo ya comenzó, que consiste básicamente en que nuevamente tenemos dos mercados de cambios, uno oficial y uno paralelo, y la brecha entre ambos ya empezó a ampliarse. Ya hoy esa brecha estaba en el orden de 5 pesos por dólar. Es decir, por supuesto, el mercado paralelo más alto que el oficial, porque en el oficial no venden todos los dólares que uno pueda necesitar. El riesgo que hay hoy es que esta situación cambiaria lleve a un retiro de depósitos a plazo en pesos. Los depósitos a plazo en dólares ya comenzaron con las medidas tomadas la semana pasada, el miércoles pasado. Pero ahora también el otro riesgo que hay es que comience la salida de depósitos en pesos, lo cual implicaría que se tengan que desarmar precipitadamente las LELIC. Eso llevaría a que el Banco Central tenga que emitir un montón de dinero en pesos, que se volcaría al dólar, y bueno, realmente esto sería una situación muy angustiante, porque están nada más y nada menos que el sistema bancario en el medio. Y por supuesto, estos saltos cambiarios obviamente van a tener un correlato a cortísimo plazo en materia de precios de los bienes y servicios. Bueno, pregunta. Pymes y ganancias. A ver. Respecto a las pymes y ganancias, si tienen alguna sugerencia. No, a ver, termina un poco la etapa de diagnóstico de la situación y después pasamos un poco a la parte propuesta, si te parece. Bueno, a ver, concretamente el gobierno hoy decíamos que no tiene soluciones buenas ya, tiene que optar entre cosas malas, entre defender el valor del dólar, tratar de que el dólar no se le escape, gastando reservas, vaciando las reservas del Banco Central, o defender las reservas y que el dólar tome la altura que tenga que tomar en función a la oferta y la demanda. Para el país sería mejor esta última, porque de esa forma el país sigue teniendo reservas con las cuales moverse. Por supuesto que a un trauma enorme para todos nosotros en cuanto
a la pérdida de poder adquisitivo de nuestros ingresos y al impacto inflacionario, justamente. Ahora, para el gobierno, si quiere mantener mínimas chances electorales, le conviene defender el tema del dólar, sofrenar el dólar. Y bueno, eso es un poco lo que está eligiendo, gastando reservas para tratar de contenerlo. Esto es, Agustín, nuestro planteo básicamente desde el punto de vista político. Nosotros lo que decimos es, lo que venimos conversando, digamos, que uno de los graves errores y nuestro reclamo sistemático es que en un año de emergencia económica, después de la crisis del 2018, donde el país tenía una agenda de vencimientos que todos sabíamos que era muy difícil de cumplir y que además estaba supeditada a una agenda electoral complicadísima, porque se habían dividido todas las elecciones de 24 distritos, 20 dividen elecciones en la República Argentina. El presidente decide ser candidato. Entonces, cuando uno es candidato y presidente a la vez, hay veces que la condición de candidato lo inhibe de tomar las medidas que tendría que haber tomado en calidad de presidente. No, veo que está Pablo Sigliano. Pablo Sigliano, viejo querido compañero de colegio. Estamos acá con Agustín, igual que en quinto grado, Patito, ¿no? Lo que digo es, hay veces que la condición de candidato lo inhibe al presidente de la Nación de tomar las medidas que tiene que tomar. A lo mejor, este tema del cepo, Agustín es economista, seguramente tiene una opinión más afiatada. Yo creo que habrá que haberlo tomado hace bastante tiempo para evitar la sangría del sistema. En este sistema circulatorio sanguíneo, que tendría que tener 8 litros y tiene 2, para parar la hemorragia, habría que haber tomado medidas graves hace bastante tiempo y el presidente no las puede tomar porque es candidato. Lo ideal es no estar ahogándose, ¿no? Y si el gobierno llegó a estar en situación de estar ahogándose, fue porque no hizo las cosas que había que hacer. Pero cuando uno ya se está ahogando, lamentablemente, bueno, hay que mojarse, hay que nadar, hay que salir como uno pueda. No es hora de mirar el estilo con que uno nada. Y bueno, el cepo no es una cosa feliz, pero algunas veces puede tener sentido cuando se quiere evitar algún daño mayor. Ahora, hace un rato vi alguna referencia al tema de las jubilaciones de privilegio. Yo les diría, la primera jubilación de privilegio que hay son las jubilaciones truchas, las jubilaciones concedidas para aquellos que nunca aportaron y que son verdaderamente dádivas que ha regalado el Estado y que para colmo las ha puesto a la par de aquellos que forzadamente a lo largo de toda su vida estuvieron aportando. Pero regímenes de privilegio que me han preguntado si hay que eliminar o no, hay 54 regímenes de privilegio distintos de jubilaciones en Argentina. Y que yo diría que lo más serio es que todos aquellos que tienen que ver no tanto con algunas otras condiciones, sino sobre todo con la edad jubilatoria. Hay vastos sectores que se jubilan con edades muy por debajo de la que corresponde para la generalidad de la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Agustín, las mujeres. Las mujeres, sí, pero hay otro, que es la Secretaría de Inteligencia de Estado, por ejemplo. Se jubilan, pero eso no sabemos quiénes son, digamos. Se jubilan con 10 años menos que el resto del sistema. Y esperemos que sean menos que las mujeres, digamos, ¿no? Me pregunto si dolarizar sería un camino mejor. Víctor León Velázquez. Bueno, a ver, dolarizar. ¿Cuál es la ventaja de por qué se proponen tanto los economistas el tema de dolarizar y cuál ventaja podría ser? La ventaja que hay es obviamente de que se acabó el tema de la emisión espuria de dinero en cuanto que, y hay otra cosa, que es que la Argentina está de hecho dolarizada para las compras de cierta magnitud. Autos, casas, campos se venden en dólares, no en pesos.
Ahora bien, yo creo que por lo menos en este momento yo creo que no es el momento más aconsejable para hacerlo. Creo que se podría conseguir alguna de esas ventajas quitando el curso forzoso al peso, es decir, que haya otras monedas que puedan no competir, sino que haya libertad para las partes de acordar contratos en otra moneda, que obviamente va a ser el dólar. En líneas generales va a ser el dólar, salvo casos relativamente raros, podría ser el dólar. Entonces, sí, perfectamente, entre dos particulares que acuerdan que van a transar, sea un inmueble, sea mercadería, lo que fuere, pactarla en dólares entre partes. Ahora bien, a la par puede seguir el peso y por supuesto el Estado argentino seguir haciendo sus erogaciones y su recaudación en pesos. Yo ahí me aporto, me atrevo, Agustina, a dar un párrafo. Y el párrafo es el siguiente. La dolarización, desde el punto de vista económico, tiene una lógica, tal cual como lo acaba de explicar Agustín Monteverde. Ahora, para que sea óptimo el fenómeno de la dolarización de la Argentina, por ejemplo, nos tendrían que repartir 44 millones de green card. Cuestión que si hay un fenómeno de naturaleza económico que hace subir la tasa de interés o hace bajar la tasa de interés en Estados Unidos, no podemos ir a trabajar en Estados Unidos. Ahora eso no pasa. Entonces lo que digo, es muy peligroso para un país productivo que basa su modelo productivo en exportaciones, como la Argentina, en no ser dueño de su propia moneda. La moneda es un efecto de soberanía y es un efecto de cultura propia. Pero como dice Agustín, dentro de nuestras propuestas, donde Agustín tuvo, por supuesto, que una activa participación en el grupo de economistas diseñando las propuestas económicas, poder elegir la moneda de curso legal sobre el cual se pacta con la otra parte el ejercicio del desarrollo del contrato comercial que fuese. Ahora, yo creo que en la Argentina no están dadas las condiciones para decir Argentina anula su emisión de moneda y pasa a transaccionar con la moneda emitida por un país, sobre todo para un país central como los Estados Unidos. Pero nada, es una cosa. Sí, acá me preguntan qué va a pasar con la carga fiscal. Bueno, tal como vienen las cosas hasta ahora, va a seguir subiendo. Yo le diría que la perspectiva sea que con casi toda el arco político de fuerzas políticas, las cargas fiscales tenderían a crecer, aunque por supuesto los candidatos dijeran lo contrario, pero no hay mucha magia para hacer. Si todos quieren gastar más, de algún lugar van a sacar la plata, y el tema de sacársela siempre al sector productivo privado, que es el que genera los ingresos. Ahora, ¿qué es lo que habría que hacer? No, lo que habría que hacer es una drástica reforma tributaria de ultra simplificación del sistema, de sacar esta pesadilla de centenares de impuestos que gravan la actividad. Además, cualquier argentino está pagando varios impuestos, ¿no? Le sacan a uno plata por distintos lados, lo cual lleva una complejidad enorme en la liquidación del impuesto, en el control, en todo. Bueno, el tema es simplificar, que sea muy simple de liquidar, que un particular, que una señora no tenga que descansar en un contador para que le liquide los impuestos, que lo pueda hacer de forma muy simple, porque hay, en todo caso, un par de impuestos, como mucho, que hay que liquidar. La alícuota es única, no hay distintas alícuotas, la redacción de las normas sea simple y que sea universal, porque donde se crean exenciones, se crean agujeros por donde se escapa todo, ¿no? El régimen tributario como una inmensa bañera. Si uno le saca el tapón, puede vaciarse entera. Así que
Con respecto, acá me preguntan al trabajo en negro. Bueno, la mejor forma de que no haya trabajo en negro es, en primer lugar, liberando el régimen laboral. Creamos en la libertad y en la responsabilidad de los individuos, en el derecho de los individuos a pactar como les guste a las partes, en primer lugar. En segundo lugar, para eso hay que poner la racionalidad al tema de los impuestos al trabajo. La verdad es que el nivel de carga fiscal que tiene los salarios hace que la gente, el mismo empleado, busque conchavarse en negro. Me preguntan acá por las jubilaciones de los políticos. A ver, nuevamente, acá hay regímenes de privilegio donde algunas veces con poco tiempo en una función, enseguida, inmediatamente se pueden jubilar. De cualquier manera, sin pretender absolver a los políticos por ello, lo que les digo es que esto no tiene un impacto demasiado serio fiscalmente. No representa un costo muy alto porque, digamos, estamos hablando en todo caso de o legisladores o del Poder Ejecutivo. Miren, yo les diría que si se tienen que preocupar, fíjense que los jueces no pagan impuestos a las ganancias. Esto ha sido muy criticado, incluso hay buena parte de la justicia que está de acuerdo en que los jueces también deberían pagar ganancia, aunque ahora los nuevos jueces, generando una inequidad monstruosa, sí tienen que pagar impuestos. Ahora, el problema voy a dejar a un costado los jueces. El problema es que los empleados judiciales no pagan impuestos. Entonces, bueno, eso sí, entonces realmente acá el que está en blanco es el idiota, sobre el cual tiene que cargar con el peso de la fiesta de todos los demás. Entonces, yo me permito hacer un resumen de esto, ¿no? Porque todo lo que está diciendo Agustín, más todas las preguntas que ustedes van llevando, yo lo que les digo es que esto que estamos viviendo es otra vuelta de rosca más de lo mismo. En 50 años yo vi en la Argentina 6 de estas. Y lo que va a venir no es diferente a esto. Es decir, cuando la polarización se para de un lado o del otro, el kirchnerismo generó esto desde el otro lado con un modelo de deuda interna. Cerramos la frontera, emitamos, pidámosle plata a China, generemos una base china y hagamos negocio con los bonos venezolanos. Esta es otra vuelta de rosca de otro modelo, digamos. Pero, digamos, si no se cambia el sistema en la Argentina, estructuralmente, esto va a seguir por generaciones. Y la deuda que hoy está, que contrajo este gobierno, que contrajo el anterior y que contrajeron todos los anteriores, la van a pagar nuestros bisnietos. Para que la Argentina salga de este modelo, lo que hay que cortar es con este sistema. ¿Qué quiere decir este sistema? Primero, la Argentina perdió un proyecto de nación. El proyecto de nación es una planificación ordenada de recursos a largo plazo que tiene que ver con una identidad cultural, con analizar nuestro pasado, proyectarlo al futuro, tiene que ver con una cantidad de cosas. Segundo, con esto que decía Agustín, si ustedes miran en este fenómeno siempre yo hablo de lo mismo, nuestros abuelos pagaban por un estado de altísimo nivel de calidad el 25% de sus ingresos en impuestos. Nosotros pagamos el 52%. Hay un 27% de sobrecosto, que no solamente es un sobrecosto desde el punto de vista de la erogación, sino que además es una transferencia en la sociedad de decisiones económicas. La decisión económica salió en un 27% de su volumen, que es casi un cuarto, salió de la sociedad y se transfirió al Estado la decisión económica de eso. ¿Esto qué quiere decir? Dos cosas, que el Estado cada vez es más grande en la Argentina y que la sociedad es más chica en la Argentina. Esto quiere decir que el perro cada día se va achicando de tamaño y el collar se va agrandando de tamaño. A ver si lo entendemos de esta forma. Entonces, hasta que no nivelemos la ecuación de hacer engordar el perro y hacer crecer el perro y hacer achicar el collar para que quede proporcional al perro, esto va a seguir siendo
cada vez una vuelta de rosca de lo mismo. Y en cada vuelta de rosca se va cada vez más gente a la pobreza, por un lado, y nuestro poder adquisitivo cada vez es menor. En 50 años más o menos, Agustín, corrígeme si me equivoco, hemos retrocedido promedio un puesto por año en el nivel, en la colocación del PBI en comparación con el mundo, de quinto, y estamos en 57, 58, más o menos en 50 años. Es el cálculo brutal de lo que nos ha pasado a nosotros en una sola generación. Nuestros bisabuelos hicieron Argentina en una sola generación y los argentinos la rompimos en una sola generación. Más preguntas. A ver, acá me preguntan si apostar por el sistema de capitalización o cómo en cuanto al régimen de jubilación, ¿no? A ver, el actual es el viejo régimen de reparto. Este régimen de reparto, hoy, lo puedo decir con toda tranquilidad, es el mayor esquema Ponzi. Ponzi es el esquema que aplicó el banquero Madoff, que está preso en Estados Unidos, por el cual fue una gigantesca estafa. Lo mismo que este tema que cuando éramos chicos era el avión y ahora le llaman la flor de no sé qué, o no me acuerdo cómo se llama. Son sistemas que son verdaderas trampas para la gente. ¿Por qué? Porque requieren continuamente de que ingresen nuevos aportantes para bancar a los que ya están retirados, ¿sí? Es como vender tupper, digamos, eso es lo que estás diciendo. Exactamente, sí, pero con lo grave es que requieren de una pirámide poblacional muy achatada, que eso es una cuestión que demográficamente no se cumple, ni aquí ni en ningún lugar. Es más, la Argentina va camino a agravar la pirámide poblacional, también con las políticas justamente culturales que han alentado distintos gobiernos, ¿no? El hecho es que este régimen de reparto es la mejor trampa que pueda haber para que algún día los jubilados se queden literalmente sin qué comer, porque no hay plata ya para repartir. Entonces, evidentemente, como mínimo, hay que tratar de apuntar a que haya un sistema de capitalización, pero en donde los fondos no sean como la vez pasada, que estaban a nombre de uno, pero finalmente no eran de uno. No, que sean exclusivamente de uno y que por lo tanto sean intocables. ¿Cómo haces algo legislativamente intocable en la Argentina? No, bueno, este es el problema de la Argentina, en que volver a lograr tener confianza es muy difícil porque hemos hecho de la inseguridad jurídica una norma de vida. Hemos hecho de la red de contratos nuestro régimen de vida y lo que hay es una falta total de respeto de los contratos entre partes, donde no estoy diciendo de que uno de los que firmó quiere romper el contrato, estoy diciendo que alguien de afuera, externo, viene y dice, este contrato que firmó entre usted y usted deja de valer y usted es el ganador y usted es el perdedor nato. Y eso ha pasado varias veces en la Argentina y sigue pasando. Y el que decide eso es un señor sentado en un escritorio y que tiene la representación del Estado cuando lo decide. Entonces, lamentablemente esto solamente se cura aplicando la Constitución, porque en realidad todos estos fenómenos que hemos vivido son producto de no haber respetado la Constitución. La Constitución argentina, que realmente la Constitución de 1853, ¿no? Algunas porquerías que vinieron después, es maravillosa, es sencillamente maravillosa, es algo magnífico, pero lamentablemente es una pieza linda para leer, pero que prácticamente no se cumple en uno solo de sus párrafos, en ni un solo de sus artículos. Empecemos por el artículo 1. La Nación Argentina adopta para su gobierno el régimen representativo, republicano y federal. El régimen actual no tiene nada de representativo,
con listas sábanas horizontales y verticales, donde la gente es elegida a dedo, todo es un esquema de tranzas con punteros y demás. De republicano no tiene nada, porque no hay respeto por las minorías auténticas, no por lo que le llaman hoy minorías, que al fin parece tener más poder que las mayorías. Y por otro lado, de federal tampoco tiene nada, porque hemos transformado a los gobernadores, a las provincias y a sus gobernadores en empleados del poder, irresponsables del Poder Ejecutivo Central. Agustín, transmite otra preocupación que es también la base un poco de nuestra propuesta, ¿no? Para que vos la puedas desilvanar desde el punto de vista económico. En la Argentina hay filas. Una fila de 21 millones de personas que cobran todos los meses. Ahí tenés empleos públicos, municipales, provinciales, nacionales, tenés jubilaciones, tenés planes, todo un modelo de subsidio completo, con diferentes proporciones, y tenés otra fila, que es esta que vos describías recién, de casi 8 millones de personas que aportan. Entonces, siempre hablamos nosotros en nuestra propuesta que uno de los secretos es empezar a compensar ese sub y baja. Pasar de la fila de los 21 millones de personas, pasarlos a transformar subsidios, toda una serie de trabajo, de un Estado que esconde trabajo negro a través de otras formas de contratación, pasarlos a las filas del salario productivo que genera obra social, que genera aportes, que genera trabajo, que genera salario, que genera dignidad, que genera cultura del trabajo, que significa capacitación. Bueno, ¿cómo ves vos este a ver, en sub y baja? Concretamente, fíjate vos que este caso que vos que planteás, ¿no? De esta desproporción entre los que viven del cheque del Estado y los que trabajan generando impuestos para pagar esos cheques del Estado, esa desproporción formidable, porque cuando uno va ya a los empleados formales, es decir, registrados, estamos en 6.700.000 personas, bancándose a casi 21, es una locura. Es el ejemplo más claro de aquello que yo decía, de que se hace política con todo, ¿no? Y una forma de hacer política es con el empleo, es con los planes sociales, y también con los regímenes previsionales, porque en estos 20 millones y pico de personas hay jubilados de los buenos y los truchos. Pensiones por invalidez, 1.200.000, más que en el pensiones por invalidez de inválidos que están en condiciones de correr en las Olimpiadas, y planes sociales eternos a vagos eternos por antonomasia. Bueno, empleados públicos cuya función, yo siempre digo, a algunos les molesta, yo creo que muchas veces prefiero los empleados públicos ñoquis que aquellos que ocupan un puesto solamente para generar una nueva regulación que justifique su puesto y que venga a trabar aún más la capacidad de generar riqueza del conjunto en su totalidad. Bueno, pero esos son los jerárquicos, nada más. Los que generan regulación son los que generan regulación son los jerárquicos. Bueno, el hecho, sí, por supuesto, me refería a ellos. El hecho es que esta desproporción de la cual vos mencionás y que grafica cómo se hace política en Argentina, también demuestra hasta qué punto creemos que se puede salir de la pobreza. Vos fíjate, este es un país que viene viendo un crecimiento sistemático de la pobreza lustro tras lustro, ¿ok? Vos no hay vos mirás 5 años para atrás, con seguridad había menos pobreza, otros 5 más, y así sucesivamente hemos incrementado el nivel de pobreza en las últimas 4 o 5 décadas de una forma escandalosa. Ahora, para salir de la pobreza nos plantean que es necesario continuar y profundizar, toda la clase política nos plantea eso, con los mismos remedios
que nos generaron la enfermedad. Bueno, nosotros no estamos planteando eso. Por supuesto, nosotros no, pero... Es decir, claramente lo que estamos viendo es políticos que, muy sueltos de cuerpo, dicen que por la situación gravísima social, etcétera, etcétera, no se puede tocar ni esto, ni aquello, ni aquello, ni aquello, y que por el contrario hay que hacer un poco más de eso. Ahora, yo les pediría a ellos que me den el ejemplo de un solo país del mundo, pero de uno solo, me conformo con uno solo, que haya logrado resolver el problema de la pobreza con los métodos que ellos proponen. Es decir, con planes sociales, con empleo público, con jubilaciones truchas, con jubilaciones de privilegio. Me den uno solo. Con uno solo yo me voy a dar por satisfecho. No hay un solo caso. No hay un solo caso. Todos los países que aplicaron esto, no es que solamente se hundieron en la pobreza. En muchos casos se hundieron en la miseria. Y se trata muchas veces de países donde los regímenes son absolutamente totalitarios. Esto es lo que nos proponen como solución estos geniales políticos que hay hoy en la Argentina. Y me atrevo a agregarte, Agustín, a ver, gobiernos que se decían, por ejemplo, como este gobierno, promercado, hasta el límite de pasar del control de cambio más absoluto a ningún tipo de control, todavía sigue suponiendo que un productor agropecuario tiene una sobrerrenta, con lo cual le sigue cobrando retenciones. Porque el modelo de retenciones es, vos tenés una renta que es desproporcionada. Perdón, se lo quieren ampliar, claro, es distinto. Claro. El problema es que se lo quieren ampliar. Entonces, vos tenés una renta que es desproporcionada. Entonces, esa renta desproporcionada yo te la voy a administrar. Este gobierno que se decía promercado, entender el fenómeno de la oferta y la demanda, que venía a generar inversiones en la Argentina, le sigue diciendo a los productores agropecuarios, dame tu renta extraordinaria que yo te la administro. Una cosa desproporcionada, ¿no? pero lo que pasa es que es clarísimo. La pretensión es seguir ordeñando al que produce. Este es el problema central. Llega un momento en que aquel que produce se cansa de ver cómo el ganador es el vago que no solamente es vago, sino que además de todo es el que lo molesta, el que le estorba y el que hasta el que se mofa de él. Bueno, ese es el ganador del juego tal como lo está planteado. Entonces, lo que hay que hacer es desandar este camino. ¿Quieren sacar gente de la pobreza? Reduzcan las dádivas. Los países crecen y salen de la pobreza y de la miseria con las mismas recetas de siempre: trabajo, esfuerzo e inversión. Hay que producir para salir de la pobreza. Y estamos haciendo todo lo posible para que cada vez produzcamos menos, para que cada vez tengamos menos tecnología, para que cada vez tengamos menos capitalización de nuestro país. El fenómeno del campo argentino no es un fenómeno de la pampa húmeda, es un fenómeno también de las tecnologías que se han aplicado sobre la pampa húmeda. Es un fenómeno también del trabajo de sol a sol de nuestros hombres de campo. Son esos los elementos para salir de la pobreza. Bueno, hay muchos otros temas muy interesantes, Agustín. A mí me gustaría que antes que dejemos acá a todos los amigos, a mí me parece muy claro lo tuyo cuando hablas que la única forma de generar riqueza es previsibilidad de carácter jurídico, herramientas de carácter fiscal razonable, por un lado; por otro lado, una renovación de todos los conceptos laborales de la Argentina que tienen que salir de determinados modelos que son de 1921. Todos tenemos algún sobrino, yo tengo un sobrino mío que me dice, digo, ¿dónde trabajas? En Canadá. ¿Te vas a Canadá? No, trabajo de acá en Canadá. Yo le pregunto, ¿y dónde te vas a jubilar? Ah, no sé. Pues no existe ese trabajo. No existe en Canadá, no existe acá. Bueno, y lo otro es herramientas de carácter financiero. Pero la mayor parte de los trabajos que van a tener las generaciones que nos siguen, todavía no existen esos trabajos, todavía no han sido conceptualizados. Pero para que te des una idea del grado de enfermedad, del grado de patología que padece nuestra sociedad y nuestra dirigencia
política y nuestra dirigencia sindical, es que a raíz de la digitalización y de las ventajas que trae ella, por ejemplo, en cuanto al menor uso del papel, y esto es una ventaja que incluso es hasta ecológica, ¿no? Ya que está tan de moda el ambientalismo trucho. Bueno, el Banco Central en algún momento lo que propuso, bueno, los resúmenes de cuentas los vamos a mandar por correo electrónico. Vamos a dejar de enviarlos e imprimirlos porque más allá del costo, es un uso de papel monstruoso. Bueno, salió el sindicato, ¿cuál sindicato? ¿El de los papeleros? No. No, salió el sindicato de Moyano por los transportadores de documentación. Claro. Para decir, no, nos están quitando un negocio. E hicieron huelga y el gobierno terminó bajando la cabeza y aceptando las imposiciones de estos mafiosos que pretenden imponernos que sigamos viviendo en el siglo XIV en vez del siglo XXI. Sí. Y falta que lo escribe manuscrito. Manuscrito. Para cerrar, Agustín, a ver, a todos aquellos que creen que Alberto Fernández es la solución de la salida económica, de la crisis económica del país, para mí es una vuelta de rosca. ¿Qué es lo que vos ves que puede llegar a pasar si asume el gobierno kirchnerista en estas condiciones de caja y con este modelo? A ver, ¿qué es lo que Bueno, entiendes? ante todo, digamos, los antecedentes del kirchnerismo ya lo conocemos y la verdad que son para el espanto, ¿no? Pero, ¿con qué podría pasar con Alberto Fernández gobernando? Es que lo que sí veo es un enfrentamiento clarísimo desde el mismo 27 de octubre entre Alberto Fernández y el resto del kirchnerismo. Y diría que es hasta un enfrentamiento por necesidad, porque la situación del país no es la misma que conoció el kirchnerismo en el pasado, y también es un enfrentamiento por necesidad, por la misma necesidad de supervivencia en ese entorno del señor Fernández. Así que, como siempre, la Argentina seguirá viviendo esa maldición china, ¿no? La de los tiempos interesantes. Bueno, yo me despido de todos y hago la despedida en nombre también de Juanjo, porque va a estar atendiendo ahora una entrevista de una radio del interior. Muchas gracias y saludos a todos. Bueno, y ahora tengo una radio más. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Gracias, Agustín, por esta primera charla en este Facebook Live, que es como un espacio muy íntimo que tenemos con un montón de gente donde podemos conversar y podemos mandarnos preguntas y demás.